La Embajada de Francia en Argentina rinde homenaje a Adrienne Bolland con una nueva muestra sobre sus rejas. En 2021 celebramos el centenario del cruce de los Andes por la aviadora francesa. Por cierto, las relaciones entre Francia y Argentina en el ámbito aeronáutico son antiguas y numerosas. Todo el mundo recuerda la epopeya del aeropostal, que superó retos geográficos, humanos, mecánicos y climáticos para garantizar la entrega del correo entre Francia, África y el continente sudamericano. Unos años antes, la intrépida Adrienne Bolland se había destacado ya estableciendo varios récords aéreos. Al oír hablar de la mortífera cordillera de los Andes, que pocos aviadores se habían atrevido a cruzar, Adrienne Bolland tomó su decisión. Intentaré esta travesía. Contra todo pronóstico, lo consiguió el 1 de abril de 1921, convirtiéndose en la primera mujer en cruzar los Andes. La piloto, sola, a bordo de su avión de madera y lona, cuyo límite era de 4.000 metros, logró esta hazaña en condiciones extremadamente difíciles. Chile y Argentina recibieron con mucho entusiasmo a la triunfante aviadora. Adrienne Bolland logró imponerse en el muy masculino mundo de la aviación arriesgando su vida. Y eso no es todo. El centenario del primer cruce de los Andes por una mujer nos permite conocer su palpitante vida. Descubrimos una personalidad de fuertes convicciones, una persona muy activa, en particular en la lucha por el derecho al voto de las mujeres. Durante la Segunda Guerra Mundial se unió a la resistencia. Su valentía, su fuerza y su determinación la convirtieron en una referencia que hoy tenemos el honor de conmemorar. Su lucha feminista resuena de manera muy significativa en nuestros dos países. Aunque hubo progresos desde entonces, ningún país puede afirmar que haya logrado la igualdad entre mujeres y hombres. La búsqueda de esta igualdad es una de las prioridades del mandato del presidente Emmanuel Macron. Este eje será objeto de una gran conferencia internacional, el Foro Generación Igualdad, que tendrá lugar del 30 de junio al 2 de julio de 2021 en París. Argentina lo está preparando junto con Francia, liderando la coalición de acción para los derechos sexuales y reproductivos. El foro pondrá en marcha una serie de acciones concretas y ambiciosas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, de la que Adrienne Bolland fue pionera y de la que sigue siendo un poderoso símbolo. Hoy y hasta fines de agosto les invitamos a sumarse a este homenaje. Los esperamos entonces en las calles Arroyo y Cerrito para disfrutar de esta muestra al aire libre.